no te tienes que adaptar a lo que ha cambiado, sino al hecho de que las cosas cambien constantemente. Y cuando te adaptas al cambio, ya lo que venga te lo comes. ¿Quieres saber más sobre blockchain? ¿Entender qué es una NFT? ¿O comprender el potencial futuro que tienen las criptomonedas? Si es así, este episodio está hecho especialmente para ti. Volvemos con esta cuarta temporada y lo hacemos con Víctor Ronco, responsable de innovación, transformación digital y publicidad en Skoda, y además coautor del libro Criptomonedas para Dummies. Con un lenguaje directo, sencillo y didáctico, Víctor nos arroja luz sobre esta tecnología tan apasionante y que nos puede parecer un poco compleja en ocasiones. Si te gusta lo que hacemos, por favor, suscríbete, dale a la campanita, pon un like, nos ayudarás a crecer, a llegar a más gente y que sigamos creando este contenido gratuito que hacemos especialmente para tu desarrollo personal. Sin más, te dejo con Víctor. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Hospitalidad Emprendedora. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, después de este merecido descanso que nos hemos tomado, Gianfranco. Volvemos con las pilas recargadas y con un invitado que la verdad nos hace mucha ilusión. Es un tema que está en boca de todos últimamente y que tenemos muchas ganas de aprender y de traerte este contenido para si estás empezando o has oído hablar un poquito de blockchain y tal, vamos a profundizar en ello. Tenemos a Víctor Ronco. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y con muchas ganas de pasar este ratito, esta casi hora con vosotros, pues nada, debatiendo todo lo que os interese a vosotros y sobre todo a la audiencia. Genial. Para empezar un poquito, poner en situación a los oyentes, para quien no te conozca, ¿quién es Víctor Ronco? Brevemente, ¿qué te ha traído hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues nada, 36 años de Barcelona y nada, desde que acabé la universidad pues empecé al principio, curiosamente, a trabajar en un banco en Londres, en el Banco Santander, y allí pues bueno, estudié administración de empresa, vi que lo mío era, lo que me gustaba era marketing y en concreto marketing digital, me fui especializando, lo voy a hacer muy rápido el recorrido, luego de allí pues pasé a trabajar en Red Bull en Madrid como responsable de marketing digital, luego ya me volví a Barcelona a trabajar en Danone también como responsable de área digital y de algunos proyectos y luego desde hace 4 años hasta ahora estoy en el grupo Volkswagen como responsable de publicidad, innovación y transformación digital para Skoda. Paralelamente a ese camino, digamos, estrictamente profesional, lo que me ha gustado mucho desde el día que lo descubrí es el dar clases, la formación y el compartir lo que sabía, lo que iba aprendiendo, ¿no? Y de allí, pues bueno, el dar clases en varias escuelas de negocio, el haber formado algún curso propio y el incluso haber escrito algún libro. Justamente hemos visto que has escrito o has publicado 2 libros el pasado año, ¿no? El 2020. ¿Cómo Correcto. ha sido esa experiencia de publicar 2 libros el mismo año? Pues muy intenso, es decir, de por sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Al final, si escribes un libro tiene que ser, pues no por negocio, sino por devoción, ¿no? Porque al final o hablas, o sea, o escribes un libro de motivación y ayuda personal o de cómo ganar dinero o no te vas a ganar la vida vendiendo ese libro o ese título, ¿no? Entonces, al final, el escribir un libro es una metáfora ya hecha con muchas cosas, ¿no? Pero es un proceso, un viaje muy bonito y que si lo compartes con alguien, ¿no? Con un coautor, pues tienes ahí como frentes abiertos, ¿no? Yo, pues como bien decís, tenía 2 frentes abiertos con 2 títulos distintos, además del trabajo, y es un proceso muy bonito porque te obliga a sintetizar lo que sabes, no solo como para entenderlo tú, sino como para explicárselo a alguien, ¿no? Y durante ese camino te obliga a actualizarte muchísimo y a discernir pues el trigo de la paja, ¿no? Entonces es un proceso bonito y obviamente el día que lo tienes en tus manos pues es uno de los días más felices desde luego de ese año. Me gusta lo que has dicho de que te gusta compartir lo que has ido aprendiendo. Yo creo que eso va muy ligado a la filosofía que queremos transmitir desde aquí, desde Hospitalidad Emprendedora, que compartimos también nuestro camino de aprendizaje. Y uno de los libros que escribiste es el de Criptomonedas para Dummies. Entonces, entrando un poquito en esta materia y empezando por la pregunta básica, que creo que te habrán preguntado 1000 veces, pero ¿qué es el blockchain explicado de forma más o menos fácil?
Correcto, pues mira, aquí casi explicación, recorrido de orígenes casi de 2 minutos, ¿no? Pues al final, ¿qué es y cómo nace esto, no? Pues 2007-2008 nace el Bitcoin como primera forma de blockchain. Entonces, en primer lugar, ¿qué es Bitcoin ahí? Pues Bitcoin es el blockchain de Bitcoin, es una moneda y es un protocolo que dice cómo esa moneda funciona en esa plataforma que es blockchain, la primera forma de blockchain. Entonces, ¿qué es blockchain incluso más allá de Bitcoin? Pues al final es algo tan sencillo como una forma de organizar y grabar información, datos. Lo que pasa es que eso tiene una particularidad y, como el propio nombre indica, esos datos se organizan de forma empaquetada o en bloques y organizados cronológicamente de forma que no se puede modificar lo que ya ha habido en el pasado. Y luego, además, estos bloques de paquetes de información encadenada están encadenados o están grabados de forma pública, inalterada, como decía, y distribuida entre redes de usuarios. Es decir, en un blockchain abierto o participativo como el de Bitcoin, cualquiera puede formar parte de esa gran red. Es decir, cualquiera puede no solo pues, interactuar enviando o recibiendo una transacción que se graba en un bloque, sino con su ordenador puede apoyar a esta red para pues, hacerla, digamos, lo que se dice la red más segura del mundo. Con lo cual, insisto, de forma simplificada es una forma eficiente de organizar y de grabar datos. Así de sencillo. Bien, y parece, a ver, yo Bitcoin lo he escuchado muy fuertemente, creo que fue en el año 2017, Correcto. justo cuando estaba en el boom y luego pegó el bajonazo, que fue cuando invertí cuando estaba arriba y luego bajó un montón. Y luego ahora parece que estamos otra vez en ese momento en que está en boca de todos, de que se está hablando mucho. Y algo que tú también has mencionado al momento de crear el libro, que es el hecho de saber entender bien cuál es información fiable, ¿no? Entonces, a las personas que quieren empezar a entender un poco más de qué es este mundo del blockchain y cuáles pueden ser, bueno, digamos, las tecnologías o los avances que nos va a traer, ¿dónde podríamos estar prestando atención dentro de lo que es el mundo del blockchain para entender de una manera más genérica qué es lo que está pasando ahora? Yo lo que recomendaría a alguien es que buscara un libro, y yo he escrito uno y lo tengo aquí, no lo tenía preparado y os lo prometo que no, y de hecho, como prueba de ello, os voy a recomendar uno mío y uno que no es mío, y que esto no va de vender libros. Pero ¿por qué un libro? Porque estás accediendo a una información estructurada, ordenada y con un fundamento, y que te pasará o en principio, si te acabas el libro, después de no tener ni idea o de conocer muy poco, a tener una visión actualizada de ese mercado. ¿Por qué? Porque es cierto que ahora tenemos mucha información accesible muy fácilmente, pero a veces pecamos, y yo también, en exceso no, quiero saber solo una descripción en vídeo de 3 minutos de una fuente en YouTube, pero me pierdo un poco el contexto, me pierdo muchas cosas. Entonces, oye, si realmente te interesa, y por eso os decía lo del libro, insisto, esto no va para nada de... ¿Por qué lo recomiendo? No porque lo haya escrito yo, sino porque es de los más actuales que existen en castellano sobre el mundo de las criptomonedas. Insisto, a mí honestamente antes decía que es un mal negocio. El que haya escrito un libro sabe que yo, vamos, que si os invito a un café ya pierdo dinero, ¿no? Por haber escrito, o sea, si os regalo un libro y os invito a un café, ya he perdido, o perdón, si os compráis un libro y os invito a un café, ya pierdo dinero, ¿no? No va de vender libros, pero es un título actualizado, y cuando cubres algo de tecnología o de actualidad, pues obviamente cuanto más actual mejor, ¿no? Y otro libro, y por eso os decía que eso no va de vender, para lo que los estáis viendo, de hecho, perdón, este es, por si lo oís en podcast, Criptomonedas para Dummies, que lo comentabais, y este es un libro muy interesante que se llama El patrón Bitcoin, ¿vale? El autor original es Saifedan Ammous, ¿vale? Entonces, este es un poco más denso, pero también habla un poco de la revolución de Bitcoin como quizá la mayor disrupción que hemos visto en el mundo o en la historia de la humanidad desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, obviamente, leer cualquiera de estos libros es más profundo que ver un ver un vídeo de YouTube de 5 o de 10 minutos, ¿no? Entonces, quizá mi recomendación sería sentar unas bases buscando una fuente de este tipo, insisto, puede ser la que uno quiera, y a partir de aquí estar actualizado. Y eso pasa por pues acceder a una serie de medios, que de hecho cada vez más los medios generalistas irán hablando de criptomonedas y de blockchain y de Bitcoin,
aunque no siempre los medios generalistas no siempre lo tratan de la forma más objetiva posible, ¿no? Pero ya hay medios específicos del mundo de las criptomonedas, como puede ser Cointelegraph, por ejemplo, que cada día saca noticias en castellano, ¿no? Pero insisto, en resumen, lanzaría, pues eso, me informaría de forma base con unos conocimientos y a partir de aquí una fuente de información de actualidad. Pondremos en las notas del episodio el enlace a los libros, al tuyo, por supuesto, y también al que nos has recomendado, para quien quiera iniciarse en ese campo. A mí personalmente me ha gustado mucho la definición que has dicho de blockchain. Yo creo que mucha gente con esa definición concisa lo habrá entendido. Pero ahora me surge otra duda, que muchas veces se habla a lo mejor de criptomonedas y blockchain. ¿Es lo mismo? ¿No es? ¿Qué diferencia? ¿Qué es criptomonedas? ¿Qué es una criptomoneda, entonces? Al final, es decir, es indivisible en cuanto a que la primera forma de blockchain nació con Bitcoin y, como decía, bajo el nombre Bitcoin tenemos en realidad tres cosas, que es el blockchain de Bitcoin o la plataforma de pagos de Bitcoin, si lo queremos ver así. Luego, la moneda Bitcoin, que es la moneda que fluye en esa plataforma. Y tres, el protocolo que rige cómo esa moneda funciona en esa plataforma. Y dentro de ese protocolo tendríamos, al final, la política monetaria de Bitcoin, que es la emisión de moneda, cómo funciona la base monetaria o la política monetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, Bitcoin es la primera aplicación de blockchain y su aplicación financiera. Lo que sí que es cierto que con el paso de los años, en estos 11, 12 años, se han encontrado muchas más aplicaciones para blockchain. Y, de hecho, esos principios que decía, ¿no?, de descentralización, inmutabilidad, transparencia, trazabilidad, todo eso obviamente es aplicable a muchísimas otras cosas y de hecho se está aplicando hoy, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Ostras, pues podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Me gusta para el mundo de las materias primas, ¿no? Para certificar el origen de un producto. De hecho, se está utilizando, insisto, por ejemplo, para el mercado de los diamantes, ¿no? Para certificar la procedencia de un diamante y al final, pues toda la cadena de valor, desde que tú te compras, no es que tenga experiencia, pero si te vas a comprar una joya en una joyería, tú puedes pedir pues toda la cadena de valor de ese producto, en ese caso de ese diamante, ¿no? Y puedes ir viendo cómo ese diamante forma parte de una cadena y podías trazar hasta su origen. Y toda esa información está grabada en blockchain de forma inalterable y, en este caso, auditada por una empresa que se especializa en esto, ¿no? Pero que tiene muchísimas aplicaciones la tecnología blockchain, siempre bajo esos principios, ¿no?, que decíamos, trazabilidad, transparencia, inmutabilidad, etcétera, etcétera. Yo vi ahora hace poco el tema de las non-fungible tokens, que también viene de lo que es blockchain, entiendo, es diferente a las criptomonedas en el hecho de que son únicas, ¿no? Y se está utilizando para arte, me parece, es como que una firma digital, entiendo, para algo así como lo acabas de decir con lo... certificar el origen de que ese arte es original o hasta que se estaban vendiendo tweets o memes. Ahí ya me empecé a perder y dije, no entiendo bien por qué alguien quisiera comprar un tweet, ¿no? Pero digamos, de momento siento yo que la persona a pie de calle todavía no ve un uso de las criptomonedas o de la tecnología Bitcoin en el día a día, ¿no? Como que todavía se ve mucho todo en el entorno digital y no es tan palpable. ¿Podrías darnos algún ejemplo, por ejemplo, aparte de lo de los diamantes, quizás de alguna industria? No sé si, por ejemplo, en Volkswagen ya se está utilizando blockchain para temas de innovación en la industria automotriz o algo similar. Sí, bueno, aquí con lo que me has lanzado podría responderte a 6 preguntas, ¿no? Casi a 6 cuestiones. Casi, solo por apuntar la de los tokens que decía, que es muy interesante y muy de actualidad, al final lo que dices es los tokens, que al final es una forma de criptomoneda que funciona en una blockchain, cuando diga blockchain siempre podemos decirle plataforma, ¿vale? Entonces, en la blockchain de Ethereum. Entonces, ¿qué particularidad tienen estos tokens? Que en lugar de ser replicables o copiados o idénticos a los otros, cada uno es único. Entonces, el que tiene la propiedad de ese token, para entendernos, para buscar una similitud, es como si tuviera el título o el registro de propiedad de algo, ¿vale? Entonces, para entendernos, como bien decías, no un tuit o algo que es único, si yo tengo
el token no fungible que corresponde a ese activo o a esa cosa digital es como si pudiera certificar que esa cosa es mía. Entonces, insisto, para entendernos sería como un registro de la propiedad. Sí que es cierto que esa es una aplicación muy específica y que cuesta un poco entenderlo, ¿no? Es lo que se dice, es como los coleccionables, ¿no? Yo tengo, pues no lo sé, un cromo del año 60 de un jugador de fútbol de no sé qué equipo, qué tal, y es el único que queda, pues si lo tengo, ese cromo físico, pues tengo algo muy valioso. Pues eso sería la traslación al mundo digital del coleccionismo, ¿no? Pero es algo que todavía hay que madurar, incluso a nivel conceptual nos cuesta, ¿no? Sobre la segunda pregunta de aplicaciones en el mundo real de la tecnología blockchain, yo también siempre he dicho que al final no hace falta que entendamos cómo funciona una tecnología exactamente para que podamos beneficiarnos de esa tecnología, ¿no? Y me vienen muchos ejemplos a la cabeza, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi madre, que tiene 65 años, utiliza el mail y antes adjuntaba pues un archivo, no una foto, cuando se la enviaba a su hermana y era pues el clip en el mail, ¿no? Y eso era adjuntar una foto. Ahora se sube esa foto a la nube y ella le adjunta el enlace a donde está la foto. Ella no necesita entender qué es almacenar algo en la nube y que eso está en una base de datos, lo cual no significa que no se beneficie, ¿no? Entonces, bajándolo a la tecnología blockchain, es lo que os decía, al final es una forma de transaccionar datos más eficiente que ninguna otra que hayamos conocido antes. Una aplicación de nuevo financiera es en el entorno bancario y, de hecho, la mayoría de transacciones internacionales ahora ya utilizan tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque es más rápido, más eficiente y más económico. Entonces, los bancos que no utilicen blockchain para transferencias internacionales tendrían una enorme desventaja competitiva. Es decir, te guste o no te guste el blockchain, es mucho más competitivo enviar una transacción sobre blockchain que sobre una transferencia convencional, una transferencia SEPA, con código SEPA o SWIFT. Dicho esto, y ya tu última cuestión, sobre la aplicación práctica en el mundo del sector de la automoción, por ejemplo, sí que es cierto que a día de hoy en Volkswagen España hay como pilotos de proyectos y todavía no se está utilizando mucho, pero tiene muchas aplicaciones. Una de ellas, y conectando con lo que decía de los diamantes, es el trazar el origen de un producto. Y eso se está utilizando para trazar el origen de repuestos y certificar que ese repuesto sale de una fábrica oficial y no es una falsificación de una pieza fabricada en China o en cualquier otro mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues es decir, se me abolla el capó del coche, yo me voy a un taller del barrio y me dice, no, esta pieza realmente es Volkswagen. Pues yo podría escanear un código QR que habría en esa pieza y realmente me diría, oye, podría trazar si realmente Volkswagen certifica que eso sale de una fábrica o no, o realmente me dice, no está registrada esta pieza. Y de nuevo esa información estaría certificada en este caso por Volkswagen y quizá por un intermediario y sería información no falsificable, no modificable, no alterable, etcétera, etcétera. Con lo cual esa ya sería una aplicación. Yo de lo que he estado informándome en estos últimos meses, veo que la tecnología va enfocada a dos cosas que os he comentado. Una, a autentificar, a que realmente se pueda trazar de dónde viene el origen. Y la otra, transacciones bancarias, ¿no? Que comentabas ahora. Muchos de los proyectos que veo son para hacer transacciones en 5 segundos de cualquier parte del mundo prácticamente sin comisión. Entonces, en este sentido, ¿tú crees que es una amenaza para los bancos o los bancos se van a transformar gracias a esto? Es una pregunta interesantísima y, de hecho, mira, aprovechando lo de interesantísimo, desde luego llevamos un año bastante complejo, ¿no? Por razones evidentes. Yo cuando daba clases hasta hace un año decía que el blockchain y las criptomonedas era lo más interesante que estaba pasando en nuestro entorno, ¿no? Porque revoluciona o impacta a nivel económico, social, ecológico incluso, lo que queráis, ¿no? Bajándolo al nivel bancario, al final el sector bancario, sector financiero o la industria bancaria industria financiera, sector bancario, tiene un enorme peso en nuestro país, ¿no? Es decir, por ejemplo, en España, antes de la crisis, digamos, el 40% del PIB eran títulos bancarios prácticamente. Entonces, depende de cada economía, pero aquí el peso bancario es enorme, ¿no? Entonces, el blockchain es una pieza o una piedra más, si estamos dentro del sector,
en la inevitable transformación digital del sector bancario. Es decir, se habla poco de la transformación digital quizá del sector bancario, pero obviamente es una de las industrias que más se está digitalizando por fuerza, ¿no? O sea, de hecho, la gente ya no quiere ir a sucursales, entonces los bancos tienen un tremendo inmovilizado en espacios físicos y en gente cubriendo esos espacios físicos. Entonces, excluyendo un momento el tema del blockchain, de por sí, la estructura de costes del sector bancario es tremendamente ineficiente. ¿Qué más tenemos sobre esto? La liberación de emisión de licencias bancarias. Es decir, ahora no necesitas, simplificando, no necesitas ser un banco para ofrecer servicios bancarios. Y tenemos proyectos tipo Revolut o muchos proyectos que hayamos oído hablar, ¿no? Y si por si eso fuera poco, ahora tenemos la disrupción del blockchain y de las criptomonedas. Blockchain como tecnología para eficienciar transferencias, emisión de servicios, etcétera, etcétera, y luego las criptomonedas, entendido como una forma de moneda propia dentro de un proyecto de blockchain. Entonces, ¿en qué se simplifica todo este tinglado? Que tienes una empresa, institución, marca como el Banco Santander, que es de los principales bancos del mundo, pero que con su estructura de costes no puede ser competitiva con un proyecto, si queréis verlo incluso así, un chiringuito serio de criptomonedas que ofrece cuentas remuneradas, es decir, te pagan dinero por tener euros incluso, ya no solo criptomonedas. Te ofrecen un servicio de atención al cliente mucho más moderno, aplicaciones digitales con una UX que ya quisiera tener el banco. Entonces, yo creo que no es el único problema, ¿no? El de la disrupción del blockchain en el sector bancario, aunque desde luego lo pone todo mucho más interesante. Pero bueno, desde luego lo que hay sobre la mesa es muy, muy interesante. Es una próxima revolución, básicamente, ¿no? Porque decías que es lo más interesante que estaba pasando, es una revolución. Claro, y luego hay un tema generacional también. De hecho, hace mucho tiempo, unos meses leía un artículo que decía que la gente joven prefería ir al dentista que ir al banco. Entonces, la gente ya como que ese entorno... O sea, y los bancos han hecho mucho y muy bien últimamente, ¿no? Para modernizarse con esa especie de... Ostras, se parecen coffee shops, coworkings y demás, ¿no? Pero de por sí, las oficinas que muchos tenemos en nuestra cabeza, y yo he trabajado en sucursal bancaria de cara al público, son espacios grises y aburridos. Y que al final el producto de una institución financiera es un número, un porcentaje. No necesitas tener... O sea, hay un tema de confianza, pero no, para entregarse ese producto o contratarlo no necesitas un espacio físico. Es un tema de confianza que al final, con lo de la autenticidad, la trazabilidad y la transparencia que trae el blockchain, también es una manera de demostrarlo sin la entidad en sí, ¿no? Claro, y de hecho el tema de la confianza también se habla mucho obviamente de blockchain, ¿no? Pero se dice que es la revolución de la confianza también, ¿no? Y de hecho ese es uno de los argumentos que la CNMV o el Banco de España dicen, ¿no? Que ahora, cuidado, que alertamos que las criptomonedas no están avaladas por ninguna institución central o por ningún organismo central. Y claro, yo me mantengo al margen, ahora, es decir, pero los más creyentes del mundo de la cultura de las criptomonedas, que de hecho es el criptoanarquismo, dicen, claro, pero es que ese es principalmente su beneficio. Es decir, me tengo que fiar yo de ti, por ejemplo, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha impreso 1/3 de todo el dólar que hay en circulación en el último año. Es decir, me dices que me tengo que fiar de ti, que has devaluado la moneda. Es cierto que por una situación excepcional, ¿no? Pero que precisamente la gente dice, prefiero confiar en una tecnología anónima que funciona que no en una serie de organismos públicos que se ha demostrado que han fallado más de una vez y que devalúan el valor de la moneda. Y estos criptoanarquistas o la gente que es muy... Porque también yo siento que dentro del mundo blockchain, criptomonedas, también hay un activismo antisistema muy fuerte, ¿no? También tiene esa parte filosófica. ¿Cómo lo llevan, por ejemplo, el tema de que un personaje como Elon Musk tuitea una cosita acerca de Bitcoin y de pronto hace revolucionar, por lo menos por un par de días, el mercado? ¿Cómo lo lleva alguien que tiene muchos años, por ejemplo, en ese mundo y dice, uy, ¿ahora qué está pasando? Porque
puede ser Elon Musk y dentro de un año puede ser otra persona, un TikToker, y de pronto todo se revoluciona. Pues mira, aquí has apuntado dos cosas, ¿no? La primera, que sí que es cierto que al final el mundo del blockchain y las criptomonedas viene de dos grandes corrientes. Una ideológica, es decir, lo que está detrás de las criptomonedas es el criptoanarquismo, y de hecho la otra es precisamente la tecnología, ¿no? Ingeniería informática. Entonces, de esas dos, es decir, de una genialidad informática y de una ideología, nació el mundo de las criptomonedas. Insisto, se encuadra dentro del mundo del criptoanarquismo. Sobre lo de Elon Musk, tuiteando, no tuiteando y manipulando el valor de Bitcoin, me parece bastante genialidad lo que ha hecho, con independencia de si está bien o mal, porque tenía varios avisos de la SEC. De la SEC es como la CNMV en España, es decir, la SEC es el organismo en Estados Unidos, Security and Exchange Commission, en España es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que básicamente regula ante malas prácticas pues el mercado de acciones, ¿no? Entonces, ya había varios avisos sobre Elon Musk por haber supuestamente inflado hace años el precio de Tesla, ¿no? Cuando él siempre ha dicho que a él como que se la trae sin cuidado. De hecho, en algunos momentos ha dicho que no era buen momento para comprar Tesla cuando seguía subiendo, ¿no? La genialidad viene cuando él dice que ha comprado Bitcoin a través de Tesla y eso hace que suba muchísimo el precio de Bitcoin, ¿no? El tema es que en este caso la SEC no le puede decir nada porque Bitcoin no es un producto regulado por la SEC, con lo cual un poco que como venganza, digamos, a todos esos avisos de la SEC, de la Security Exchange Commission, dice, sí, pues ahora digo que he comprado este producto que vosotros, sobre el que no tenéis control, entonces sube un montón el precio y no me podéis hacer o decir nada porque no tenéis control legal o legislativo sobre eso, con lo cual me parece muy interesante. Más allá de eso de si es Elon Musk o no, es un poco la gota que colma el vaso, es decir, al final la tendencia de Bitcoin es claramente alcista, da igual si lo ves a un año, a 5 o a 10, o desde hace entonces son pequeños argumentos o noticias que hacen que suba, y eso es así. Has comentado antes que era una tecnología anónima y sobre esto tengo un par de dudas. Porque dices que es tecnología anónima, pero por otra parte decimos que queda todo registrado, que hay esta trazabilidad, que se puede revisar todo. Entonces, he escuchado que muchas veces no se puede tampoco saber cuántos bitcoins, por ejemplo, tiene alguien, porque es anónimo. Entonces, ¿cómo puede ser que sea anónimo a la vez que sea completamente trazable, que queda toda la información registrada? Se dice que es pseudoanónimo, es decir, de hecho, si nos remontamos al origen del propio Bitcoin, el origen o el creador es Satoshi Nakamoto. Lo que pasa es que incluso a día de hoy no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. De hecho, se cree que es el pseudónimo de un colectivo de personas y que gracias a que incluso a día de hoy no se sepa quién o quiénes son Satoshi Nakamoto, precisamente no se ha podido tumbar el proyecto, ¿no? Es decir, no ha podido haber manos oscuras o quien sea que lo han detenido, encarcelado o lo que sea, porque no se sabe de quién es, ¿no? Eso en cuanto a su creación. En cuanto al uso del blockchain o de Bitcoin, lo que sabemos es las direcciones de las billeteras o de los monederos a los que se envía el dinero. Es decir, siempre podemos ver en todo momento, en el caso de la blockchain de Bitcoin, los movimientos de dinero, tanto el origen y el destino como la cantidad. Y eso para siempre va a ser público, trazable e inmodificable. Lo que uno no sabe, nadie sabe, más allá de tú como usuario, es quién hay detrás de cada una de esas direcciones. De hecho, siempre he dicho lo mismo. Es decir, buscando un paralelismo en el mundo que todos conocemos, es como, imaginaros, y cuando lo he explicado esto a gente que trabaja en el banco, imaginaros que el registro contable de CaixaBank o del Banco Santander fuera público, pero no sabemos la identidad de las personas. Es decir, supieras de las cuentas bancarias de 20 dígitos todos los movimientos que hay. 1 millón para aquí, 100 euros para allá, todo. Pero si no sabes quién hay detrás, no te vale para nada. Eso haciendo una photo finish, digamos. Lo que pasa, y volviendo al mundo de Bitcoin y de blockchain, es que como que eso es trazable y puedes seguir el rastro, si yo como usuario quiero sacar, es decir, buscando una aplicación negativa, ¿no? Es decir, muy negativa, yo secuestro a alguien y digo que me pagan el secuestro con 100 millones en Bitcoin.
yo tendré esos 100 millones de Bitcoin y me la voy a enviar a una cuenta. Entonces, el día que yo me vaya a comprar un Ferrari con esos 100 millones de Bitcoin, ahí, de repente, a una persona bajo mi nombre me dirán, oye, tú no tenías dinero y de repente has comprado esto. Y, ostras, tirando de dónde estaba esta cuenta, vemos que hay 100 millones de euros, con lo cual, pues bueno, se podría asociar que yo era el que había secuestrado y por eso había cobrado ese secuestro, ¿no? Obviamente es una explicación muy básica y muy sencilla y hay métodos que hacen esto muchísimo más complejo. Hay cosas que mezclan las transacciones y desde luego no voy a entrar, pero el mensaje es ese, es decir, las transacciones son anónimas pero trazables y siempre que luego haya una traslación de criptomoneda a día de hoy a economía real, podría trazar cuál es el origen de ese dinero y en consecuencia la persona. Uh-huh. Y sobre esto, ¿qué opinas de las últimas noticias que están saliendo a nivel fiscal, ¿no? Que parece que están, no sé si es metiendo miedo o queriendo controlar algo que no pueden entonces controlar, diciendo que van a grabar por tener bitcoins, etcétera? ¿Qué opinas de esto? A ver, eso también daría para hablar, yo creo que de 3 charlas como esta, ¿no? Al final, o sea, se lleva una década intentando tumbar al Bitcoin y a las criptomonedas, tanto a nivel lobby institucional, digamos, bancos, como a nivel gobiernos. Entonces, ya se ha superado esa fase de que ya se ve que no es posible tumbarlo. Entonces, pues el clásico, si no puedes con ello, únete a ellos. Entonces, ¿cuál es la forma del gobierno? Tributar por ello. Entonces, de forma muy simplificada, esto tributa o opera como cualquier plusvalía que tú tengas. Es decir, ahora me compro una acción por 1.000 y la vendo por 1.500, pues pago un beneficio por 500 euros. Con las criptomonedas pasa igual. ¿Qué pasa? Que hay varias formas de comprar criptomonedas. Una son las casas de cambio en las que me piden que me identifique. Por ejemplo, un Binance, un Bit2Me, que es una empresa española, o Coinbase, que a alguno le sonará. Estas empresas ya han dicho que han recibido peticiones de los gobiernos de todos los países, incluido el español, para declarar las identidades de los usuarios que sean en este caso españoles. Y estas empresas lo han compartido. Es decir, en los exchanges que te identifican, el gobierno ya sabe si tú tienes cuenta o no. Luego hay otro mundo que son los exchanges que no te piden identificación. Entonces, en el primer caso, el gobierno está cerrando el cerco para que tú tengas que declarar si tienes una plusvalía o no. Y, de hecho, para el que lo quiera saber, eso es el modelo 720 y el D6 del Ministerio de Economía, ¿vale? Lo digo por si alguien ya quiere rascar más del hilo. Bueno. En el caso de los no centralizados, o perdón, de los exchanges descentralizados o que no identifican a los clientes, el gobierno nunca va a poder saber eso, a menos que volviendo al caso del Ferrari, ¿no? Es decir, imaginamos que pues un familiar que tiene 10 bitcoins y antes de fallecer me los transfiere. Yo tengo 10 bitcoins y nadie lo sabe, ya, pero el día que yo quiera convertir esos bitcoins, a menos que pueda pagar otra vez algo con bitcoin, habrá una conversión o aflorará ese capital de cara a un organismo público. Entonces ahí es cuando hay que ver. Pero esa siempre va a ser un poco el ratón y el gato. Mi consejo, y soy muy poco de dar consejos, es que el que tenga criptomonedas y tenga una plusvalía lo declare y se preocupe. Es decir, el que haya comprado criptomonedas hace tiempo habrá duplicado o triplicado su dinero. Pues que todo dolor sea ese, ¿no? Que tributar por beneficios, que no esconder y decir, tengo ahí mi 1.000.000 de euros y no sé qué hacer con él, ¿no? Pues mira, pagas un 20, un 23% y au. Un lindo problema tener que pagar. Sí, exacto. Siempre he dicho que es mejor declarar beneficios que esconder pérdidas. Con lo cual... Bueno. Es buena. Antes hablaste acerca del impacto y mencionaste un impacto que yo cuando estaba también leyendo y preparándome un poco para esta conversación contigo, que a mí me chocó como por ver algo negativo dentro de lo que es la tecnología de blockchain, y es el impacto medioambiental. Porque, digamos, mantener esta tecnología es muchísimos ordenadores encendidos, etcétera, y por lo que yo leí decía que todo lo que era el blockchain actualmente consumía más energía que Suiza, Finlandia o Argentina, algo así, ¿no? O sea, que países enteros. Si seguimos con estas aplicaciones y tenemos que continuar creando más tecnología relacionada al blockchain, ¿cómo podríamos contrarrestar todo este impacto medioambiental que al final es sumamente importante, digamos, para la sostenibilidad del planeta, ¿no? Claro, es un punto importantísimo y de hecho sí que es cierto que a día de hoy
es de los principales puntos débiles de esta tecnología, ¿no? Al final, hay dos grandes formas de validar las transacciones, ¿no? Antes decíamos que había, pues que al final esto es un sistema para grabar datos y dejarlos registrados en el blockchain, y se puede grabar esos datos o confirmar esas transacciones de dos grandes formas. Una, todos conectados y el que tenga, simplificando, el ordenador más eficiente o más rápido gana y se lleva la recompensa. Eso es lo que se llama prueba de trabajo y prueba de trabajo, y es como funciona Bitcoin. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que haya muchos ordenadores haciendo un trabajo de forma redundante. Estamos haciendo todos lo mismo porque a uno de nosotros, entre comillas, nos tocará y se llevará la retribución o el premio, entre comillas, por encontrar ese bloque o por certificar las transacciones. Entonces, Bitcoin a día de hoy es un sistema tremendamente redundante para validar transacciones, y es cierto. Luego hay otras formas, pero la segunda principal es lo que se llama prueba de participación, que básicamente es entre todos los que estamos conectados, de forma equitativa nos repartimos la retribución o la recompensa por validar esas transacciones. Entonces, esto es mucho más eficiente y tiene mucho menos impacto ecológico. Entonces, varios proyectos están migrando a esta segunda forma de validar transacciones, que es mucho más eficiente, incluso rentable, etcétera, etcétera. Y luego también es cierto que más allá de esto, hay como dos argumentos, ¿no? Uno, mucha de la tecnología o de la energía que se utiliza para minar criptomonedas, que es la forma en la que se emiten nuevas monedas, mucha es energía renovable. De hecho, se va o a países fríos porque tener los ordenadores trabajando es más rentable, o se utiliza energía renovable, eólica, solar, etcétera, etcétera. Y luego, y hay otra que es un poco más comprometida o compleja de entender, y es que si tú comparas esto como un sistema financiero versus el sistema financiero tradicional, podrías compararlo a el gasto energético que tienen pues todas las sucursales bancarias, todas las redes de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso obviamente también tiene un impacto energético, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas un poco en contexto, aunque sí que es cierto que a día de hoy la forma de minar Bitcoin es ineficiente y tiene un impacto ecológico. Y esto sería para Bitcoin. Entonces, me da para preguntar sobre eso. Nos estamos centrando en Bitcoin, pero hay, yo creo que miles de criptomonedas. Entonces, la primera es, ¿qué diferencia hay entre Bitcoin, para que fue la primera, pero para que sea tan importante, con el resto de criptomonedas? Y hay criptomonedas, por lo que he visto, que realmente son, como tú decías, pues mucho más eficientes o que requieren de menos recursos. ¿Crees entonces que iremos o hay tendencia a ir hacia otras criptomonedas, o Bitcoin será siempre quien lidere? Claro. Aquí hay como qué es o en qué consiste esa criptomoneda, y dos, para qué se usa o para qué sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bitcoin fue el nacimiento de la tecnología blockchain. Tiene una blockchain propia, que es la blockchain de Bitcoin, y tiene un sistema, pues, una forma de distribución monetaria, de emisión de moneda, etcétera, 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 que entre ellas hacen que sea escasa. Es decir, el máximo número de Bitcoins que habrá en el mundo serán 21 millones y como que es una cantidad limitada y cada vez es más popular, eso hace que sea deflacionario. Con lo cual, esto es el cómo es. En consecuencia, ¿para qué se utiliza? Como reserva de valor. Entonces, a día de hoy Bitcoin ya está más que demostrado, y por eso los principales bancos de inversión del mundo, banca privada del mundo, están poniendo pequeñas participaciones en Bitcoin. Entonces, ¿para qué sirve Bitcoin a día de hoy? Como reserva de valor, ¿vale? Como llamarle plan de pensiones, inversión, lo que queráis. Esta es una. Luego hay muchísimas otras criptomonedas que tienen particularidades y casos de uso distintos, ¿no? Lo que decía antes, Ethereum es la segunda moneda en capitalización de mercado, y Ethereum es una plataforma, una blockchain, para crear proyectos, crear monedas sobre esta blockchain, y que en este caso la moneda, que es Ether, se paga para funcionar en esta plataforma. Con lo cual, el mundo o las posibilidades de cosas que podemos aquí son completamente distintas. Otra forma o cada vez más común de criptomoneda, en forma también de token, son los utility tokens, en los que no me voy a complicar, pero básicamente es un token, una moneda de un proyecto que sirve para hacer algo.
¿Cómo encaja esto en la concepción que teníamos hasta ahora? Es como el punto de fidelización de un programa de CRM y que me sirve dentro de un ecosistema. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Los avios de Iberia, ¿no? O las millas que nos dan los programas de fidelización. Pues imaginémonos que en lugar de ser un punto que tienes en tu perfil, eso es una criptomoneda, es decir, esos puntos están en una plataforma de blockchain y que yo puedo hacer más cosas. Puedo hacer un upgrade en mi perfil, en este caso de mi vuelo, o incluso puedo venderlo en un mercado y comprar otra moneda, o puedo hacer lo que sea. Con lo cual, si lo vemos de esta forma, insisto, eso es otra aplicación, pero es que hay muchas, ¿no? Cuando lo vamos viendo así, vemos que realmente el mundo de aplicaciones o las posibilidades de aplicación son muchísimas. Ahora, muchas de las aplicaciones y proyectos y monedas están por nacer y también es cierto que muchas de las que hay ahora o están sobrevaloradas y hay cierta burbuja, obviamente, en el mundo del blockchain con casos concretos, pero también es cierto que algunos de los proyectos que hay ahora estoy convencido que serán pues los futuros Amazons, Apples y Facebooks del futuro. O sea que entre todo lo que hay ahora también hay mucho bueno. Hay que estar muy atento y saber discernir también cuál es lo importante, ¿no? Exacto. Hay que estudiar, chicos, a leer los libros que vamos a compartir en las notas. A mí me gustaría pasar un poco a más temas, bueno, igual está muy relacionado, pero un poco lo que es innovación, conociendo, digamos, tu trayectoria profesional, ¿no? Trabajando en grandes empresas, Red Bull, Danone, ahora en el grupo Volkswagen, en Skoda, y viendo temas de innovación. Nosotros, digamos, sabemos que nuestra audiencia es muy variada, nos gusta hablar también al público emprendedor y gente que por ahí está creando proyectos. Y a mí me gustaría preguntarte, dentro de lo que son grandes empresas que tienen un ADN de innovación, ¿cómo nosotros podemos, digamos, estar aplicando innovación o modelos creativos dentro de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos? ¿Qué es lo que tendríamos que estar poniendo en práctica, digamos, como equipo para poder estar aplicando o por lo menos aspirando a ser innovadores dentro de nuestro sector? Claro, al final depende muchísimo también, obviamente, del tipo de empresa, del sector en el que opere, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay unas máximas y, de hecho, transformación digital o innovación, ¿no? Yo suelo decir que la transformación digital es hacer lo que ya hacíamos, pero de una forma distinta, y la innovación es hacer algo que no habíamos hecho nunca, ¿no? Entonces hay como dos niveles, ¿no?, de hacer diferente. Lo primero es que hay una cultura que esté abierta a hacer eso, ¿no? Y muchas veces, si nos cuestionamos cosas que hacemos, especialmente ya en el entorno empresarial, cosas que hace tiempo que llevamos haciendo, tú dices, ostras, si esto no lo estuviera haciendo así y tuviera que empezar a hacerlo otra vez, ¿lo haría como ya lo estoy haciendo? Y muchas veces te das cuenta de que hay tantas cosas que vienen de un legado que muchas veces nadie se pregunta el por qué, ¿no? El clásico, no, es que esto ya se hacía así o siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy concreto, pero que yo creo que es algo que hemos oído siempre, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, obviamente, huir de eso y tener esa capacidad disruptiva para cuestionarse las cosas que se estaban haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo un equipo puede ser o puede generar esa actitud de innovación, ¿no? Pues son muchas cosas. Uno a nivel formación, ¿no? Es decir, mira, tirando al tema de la innovación, tiene que haber un porcentaje de los recursos que de forma sistemática se dedique a hacer algo nuevo, ¿no? Eso es algo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Por ejemplo, un 10%. Es más fácil entenderlo cuando yo me dedico a la publicidad también, ¿no? Es más fácil decir, siempre por lo menos el 10% de mi inversión en digital tiene que ser para formatos que nunca hayamos probado. Eso es fácil entenderlo y es fácil aplicarlo, pero si ya lo vas bajando a título individual, el tiempo también es un recurso. Entonces, decir, oye, al menos el 10% de mi tiempo tiene que estar destinado a innovación, que en este caso sería probablemente formación o aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, ostras, si de forma sistemática de mi tiempo profesional dedico un 10% a aprender algo nuevo, ostras, esto ya puede tener un impacto importante. El qué es nuevo, obviamente dependerá de lo que haga cada uno, ¿no? Hay que buscar pues, un sistema de fuentes de información fiable, ver si tiene que haber un reciclaje de competencias o pillar nuevas competencias. Esto es un mundo, ¿no? Luego también, siempre he dicho, el de forma sistemática, el hacer diferente. Y esto también es muy fácil verlo
a título personal. Y es que obviamente lo que cambiamos a título personal tiene un cambio a nivel profesional, ¿no? Y alguno dirá, ostras, qué chorradas de ejemplos pones, ¿no? Ostras, pues cuando vas a tu restaurante preferido y tienes el plato preferido, pide algo que no hayas pedido nunca. Dices, ostras, me gusta este restaurante y esto lo hacen muy bien. Me fío y voy a pedir algo que no he pedido nunca. O si voy a trabajar cada día por el mismo sitio, pues no, cada día, o yo qué sé, los viernes iré siempre por un camino distinto. Y es el forzarte a hacer diferente. Porque esto te va generando una especie de formas de conectar a ti mismo que te abren a lo incierto, ¿no? Y cuando tienes esa capacidad de salir de lo establecido, es cuando vas generando una serie de nuevas dinámicas, ¿no? Insisto, son dos ejemplos chorras, pero que yo los aplico activamente, y es el probar diferente, el hacer cosas distintas, lo que decía del generar nuevos conocimientos, el dedicar sistemáticamente una forma de nuestros recursos a hacer nuevo, el vigilancia de la competencia, luego, y relacionado con la competencia, la actitud colaborativa, ¿no? La colaborativa, muchas veces pensamos en los coworkings, pero a veces, cuando lo pensamos más allá, nos hace acercarnos a nuestra competencia también. Y aquí hay casos que a nivel industria automoción, pues ha habido casos que se ha desarrollado una misma plataforma para un coche entre dos marcas de la competencia y luego, pues cada una ha seguido por su cuenta explotando eso, ¿no? ¿Cómo baja eso a nuestra cultura? Pues igual decimos, ostras, somos dos, yo qué sé, me lo invento, bufetes de abogados distintos. Y decimos, oye, vamos a lanzar una plataforma digital juntos y cuando la hayamos lanzado luego ya nos separamos y que cada uno lo explote por su cuenta y que nos vaya al mejor, pues mejor. ¿Por qué hacerlo así? Porque igual dices, si cada uno lo hace por su cuenta, nos saldrá mucho más caro y para cuando lo tengamos, igual uno de los dos ya ha muerto o los dos. Entonces, esa actitud de acortar el time to market y de unir fuerzas también es muy de ahora, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo, lo que decían, en los bancos con el blockchain también. Entonces, es una actitud que está muy sobre la mesa y que también hay que ir viendo, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que son pequeñas cosas que te hagan, pues eso, cambiar la mentalidad para afrontar el tiempo que viene ahora. Porque al final no te tienes que adaptar a lo que ha cambiado, sino al hecho de que las cosas cambien constantemente. Y cuando te adaptas al cambio, ya lo que venga te lo comes. Genial. Nos encanta esa mentalidad y esa competencia, ¿no? En vez de competencia. Sí, mira, es una buena competencia, no lo había visto así, pero sí, muy buena. A mí me gustaría preguntarte, con tu expertise en innovación que tienes y ligándolo con blockchain, ¿qué puestos de trabajo crees que podrán salir a futuro? Porque imagino que, claro, ahí hay un mundo por explorar. ¿Hacia dónde crees que puede ir a nivel de... Pues si alguien se quiere dedicar un poquito a esto, ¿qué puestos de trabajo o qué puede salir a futuro por ahí? Yo creo que muchos de los que sean un poco como que de transición o de conectar el mundo del blockchain y del mundo de lo online, casi si queremos verlo así, con el mundo de lo convencional, ¿no? Es decir, desde luego a nivel fiscal, legislativo, contable, etcétera, etcétera, tiene que haber una especialización sobre esto para abrazar la oportunidad que ofrece el mundo de las criptos, ¿no? Y de hecho, pues ahora afloran los posts que están muy bien, diciéndote, pues eso, el modelo 720 y cómo tributar y etcétera, etcétera, ¿no? Más a nivel, digamos, empresarial, pues todo lo que sea abrazar las criptomonedas como método de pago también. Es decir, cada vez va a haber más gente que prefiera o que quiera pagar con criptomonedas. Entonces, toda agencia de marketing digital que te indique cómo hacer eso, pues desde luego hay una fuente de negocio, ¿no? Bajándolo a algo ya más serio, pues obviamente al cómo aplicar la tecnología blockchain en un negocio. Y esto, como decía, al final tiene aplicaciones en todos los sectores y en todas las industrias, ¿no? Logística, cadena de valor, supply chain, con lo cual yo creo que es o sea, prácticamente en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces, que una persona a día de hoy se forme en blockchain le puede dar, yo creo, realmente oportunidades para luego ofrecer servicios de consultoría a agencias para marcas, para que estas puedan aprovechar las oportunidades que hay. Lo que decía de los tokens, ¿no? Es decir, esa moneda o esa divisa que sirve en un proyecto para hacer algo, pues eso también es utilizable y de eso se va a pedir, sin duda. ¿Existen ya estos programas formativos en blockchain?
Va habiendo. Y de hecho hay varios cursos en blockchain. De hecho, el compañero Carlos con el que escribí el libro, él fundó el primer máster en blockchain y criptomonedas de la Universidad de Valladolid. Entonces, es uno, pero obviamente hay más, ¿no? También es cierto, y yo siempre digo lo mismo, ahora una parte pequeña de mi trabajo, me dedico al marketing digital, es obviamente campañas en redes sociales, ¿no? Claro, yo cuando acabé la universidad no existía Facebook. Entonces, muchas de esas aplicaciones prácticas están por ver ahora o para entenderse o para dibujarse. Entonces, lo que hay que hacer es tener ese conocimiento sobre lo que es la tecnología blockchain y luego ver cómo se puede aplicar en los negocios. Pero, sin duda, es un buen aliado formativo entender cómo funciona esto. Sí, es muy loco tener que pensar de prepararse para algo que todavía no sabes qué va a ser, ¿no? Pero precisamente lo que os decía de nuevo, ¿no? Te has de acostumbrar a cambiar, no a eso de que ha cambiado. Es decir, no me tengo que formar para eso que hace falta ahora, sino estar acostumbrado a formarme constantemente, ¿no? Y eso es un ejemplo de esto. Genial. Bueno, yo creo que podemos pasar a la ronda de preguntas rápidas porque si no te vamos a seguir bombardeando con preguntas. Vamos a compartir de todos modos todos los links que nos has comentado para las personas que quieren seguir formándose un poco en temas de blockchain. Nos gusta finalizar nuestras entrevistas con 5 preguntitas que hacemos a todos nuestros entrevistados. Son 5 preguntas rápidas, pero tú también puedes responder como quieras, ¿no? Tampoco tienen que ser de respuestas así cortas. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el libro que más has regalado o recomendado? Siddhartha, de Hermann Hesse. Bueno, dale. Eso, claro, si me perdonáis la cuña, sin contar los que he escrito yo, que obviamente he regalado muchos, ¿no? Evidentemente. Bueno, tenemos una lista de libros recomendados y este no lo tenemos, así que lo añadimos también ahí. Y añadiremos los tuyos también del manual del redactor publicitario offline online y el que mencionamos antes de criptomonedas para dummies. ¿Qué es algo que te hubiese gustado que te dijesen cuando iniciaste tu carrera? Hombre, me hubiera encantado que en el 2009 me hubieran dicho que comprara Bitcoin, porque ahora sería multimillonario. O sea, si pudiera volver atrás, ojalá alguien me hubiera dado ese consejo. Más allá de eso, no, yo creo que no. Al final las cosas vienen como vienen, o sea que, no, bien. Bien. ¿Qué hábito de los que has incorporado en tu vida te ha hecho desarrollarte más personalmente o te ha influido mucho positivamente? Pues, mira, uno que es bastante chorra casi, o sea, básico, y es ponerme filtros a depender menos del móvil, ¿no? Y siempre digo, pues que no es tanto tiempo, ¿no? Para algunos dirá que es, pero pues hasta que no desayuno no miro el móvil y desde que he cenado ya no miro el móvil hasta el día siguiente, ¿no? Para evitar, obviamente, ese momento de lo primero que haces al levantarte es ver el móvil o estar en la cama antes de ir a dormir con el móvil, ¿no? Entonces, más allá de la propia dependencia del móvil, eso no mata o no condiciona esos momentos de que puedes tener como de libertad de pensamiento, ¿no? Que obviamente tienes más a lo largo del día, ¿no? Pero que yo, por ejemplo, me he ducho obviamente por la mañana y me va muy bien repasar el día y a veces pensar en cosas, pues en esos momentos antes de desayunar. Y si no tengo el móvil, no estoy condicionado a esos avisos o esas cosas que haya. Con lo cual, eso lo incorporé hace un tiempo y, de hecho, muy relacionado a esto, casi siempre me intento, cuando estoy de vacaciones generalmente en agosto o cuando hago un viaje largo, 3-4 semanas, me quito todas las aplicaciones sociales y el mail. Es decir, solo tengo fotos, música y teléfono. Te las desinstalas y luego las vuelves a instalar. Bueno, sí, yo lo que estoy haciendo ahora es un fin de semana al mes sin móvil. Justo. Un fin de al mes me estoy prometiendo hacer, el primero cuesta, pero luego hasta estoy esperando a que venga ese fin de semana. Ahí está. Es algo que yo creo que todos tenemos que hacer y más, pues bueno, si estamos aquí, desde luego es un entorno relativamente de familiaridad con el mundo digital, pero es que si encima ya trabajas con esto y encima, pues bueno, 2 móviles o más de un móvil, pues ya te puedes volver majara. Con lo cual, respetarnos a nosotros mismos en este sentido, fundamental. Bueno, así ya la audiencia sabe, Gianfranco, que el domingo que no estés conectado a Clubhouse es porque es tu domingo de desconexión, entonces. Tal cual.
Vale. Víctor, ¿qué haces cuando sientes que estás abrumado por el trabajo o que no consigues focalizar o encontrar la motivación necesaria? Salgo en bici. Sí. Muy bueno. Buena. Y si puedo, por la Buena. montaña. Me gusta mucho hacer bicicleta. De hecho, pues bueno, si alguien entra en Instagram o lo que sea, me gusta mucho la bicicleta. Siempre digo que es terapéutico, ¿no? Es decir, sobre todo si haces bicicleta de montaña, o sea, más en Barcelona, ¿no? Yo vivo en Barcelona, salgo del centro de la ciudad y a media hora estoy rodeado de árboles y silencio. Y eso, o sea, además algo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, hacer algo que te gusta sin móvil, sin tecnología, sin gente, entonces es terapéutico. Vuelves con otro chip completamente distinto. Muy buena. Quizás algún día te crucemos ahí por alguna Sí. ruta. Nosotros nos juntamos cada tanto a subir actividad o Justo. hacemos algo. Así que si te vemos, te chiflamos ahí. Exacto, pero me veréis que por ahí estoy, entonces. Y la última pregunta es, ¿qué es para ti la actitud emprendedora? ¿Qué es para mí la actitud emprendedora? Pues el probar sin miedo al fracaso. Es una de las tópicas y conocidas, ¿no? Pero a veces aquí parece que se penalice al fracaso cuando en cambio en Estados Unidos, insisto, sé que es un tópico, pero ostras, aquí el haber fallado está bien porque lo has intentado. También digo, obviamente, si fallas todas las veces, pues igual cambia, ¿no? Pero el emprender estando dispuesto a fallar, aunque no sea el objetivo, obviamente, está bien. Entonces, para mí es eso, emprender es lanzarte sin tener miedo a fallar. Y obviamente, y esto también es el mundo de la bolsa e inversiones, que en la que también estoy, stop loss también, es decir, limitando las pérdidas. Entonces, invertir sin miedo al fracaso, pero limitando obviamente el posible caso de pérdida o de que las cosas salgan mal. Y a partir de ahí, pues visión emprendedora y para adelante. Qué bueno. Yo, si me permites, voy a lanzarte una última pregunta que me he quedado ahí con ganas de hacerte. No os quedéis con preguntas. Porque eres responsable de publicidad, innovación y transformación digital en Skoda. Eres también consultor de marketing para otros proyectos. Escribes un libro de criptomonedas ahora mismo, aparte de otro libro que has escrito en 2020. ¿Cómo te organizas para combinar todos los proyectos? ¿Cómo haces para llegar a todo? Bueno, y de hecho ahora, y no os lo he comentado, pero estoy haciendo ahora, que es un curso propio de criptomonedas también, en el que tenemos 130 alumnos, en el que hay pues grupos de Telegram en directo, sesiones en directo, vídeos grabados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? Porque al final mi forma de aprender es enseñar también, y lo hago porque me gusta, es decir, suena un poco, pero uno de mis hobbies es trabajar en todo esto también, o trabajar o divulgar o llamémosle como queramos, ¿no? Y porque veo un retorno a nivel de aprendizaje, satisfacción, valor, de entrega de valor a la gente que se lee el libro. Entonces, lo hago porque me gusta. Y cuando haces algo porque te gusta, sacas el tiempo. Es decir, yo obviamente, mi chica me lo dice, ¿no? Hostia, otra vez con él, yo que sé, un fin de semana, ¿no? Y me ve ahí ella viendo series y yo el domingo ahí 3 horas, Me dice, ostras, pero es que yo estoy disfrutando, pues yo qué sé, haciendo el guión de mi próxima clase o de mi tal. Pues lo hago porque me gusta y cuando lo haces porque te gusta no es un martirio. Entonces lo haces porque te apetece. Entonces sacas el tiempo, de donde sea. Luego, obviamente, hace falta organización también. Pero si lo haces porque te gusta, el tiempo sale. Es difícil hacerle entender a veces a la gente que te gusta trabajar, Exacto. ¿no? Porque al final la gente lo ve como trabajo, pero sí, yo también lo hago mucho los fines de semana y esa conversación la tengo bastante, pero ¿cómo puede ser? Que prefiero estar haciendo esto que viendo la serie directamente. Correcto, exacto. Tu curso, ¿dónde lo podemos ver? Porque, por ejemplo, en el sitio web no lo vi. Claro, de hecho el curso es un curso que hacemos por ediciones y ahora estamos en la segunda edición, entonces ahora no está abierta para nuevas candidaturas, ¿no? Si a alguien le interesa, puede, casi si me permitís la cuña, seguirme pues en Instagram o en LinkedIn, podéis poner los enlaces, porque en un par de meses volveremos a lanzar otra edición. Es chulo porque, como en estos cursos, y no voy a desvelar ningún secreto del marketing, ¿no? Se hace una masterclass de lanzamiento de un par de horas en el que hay contenido de valor actualizado y realmente os digo que creo que es de valor y que la gente puede preguntar lo que quiera, ¿no? Con lo cual, oye, si a alguien le interesa, pues que me siga. Cuando haya próxima edición que me la haga saber, me escriba por privado o lo que sea y nada, si le interesa bien y si no, pues bueno, que sea pues al menos esas 2 horas en las que habrán aprendido un poco más del mundo de las criptos
que, insisto, es de lo más interesante que está sucediendo a nuestro alrededor. Genial. Compartiremos entonces tus enlaces a perfiles sociales, tu sitio web, y ahí al que se haya quedado con las ganas, que seguro será más de uno y una, se pondrán en contacto contigo para la próxima edición del curso. Muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo, por acompañarnos hoy, por compartir un poco tu conocimiento. Estoy seguro que tienes muchísimo más para compartir, así que ya estaremos atentos, nosotros también te estaremos siguiendo y quizás también nos veamos en alguno de tus cursos. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. La verdad es que el tiempo pasa volando, lo decimos, ¿no? Cuando haces algo que te gusta y estamos aquí muy a gusto. O sea que nada, gracias a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias, Víctor, y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por conectar con nosotros una vez más. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, dale like y déjanos tus comentarios. También, ¿por qué no compartes este episodio con una persona que sabes que le gustará este contenido? Compartir es vivir. Compártelo ahora mismo. También te dejo nuestras redes sociales aquí abajo para que nos sigas y puedas continuar aprendiendo junto a nosotros. Y si te gustan nuestras entrevistas, aquí tienes más vídeos recomendados. Hasta la próxima y sigue contagiando la actitud emprendedora.